extraordinarias. Con Enzo Maqueira. Y un equipo de artistas impertinentes. Por provincia. La rompe. Y está más o menos anunciado, es periodista de La Nación en Argentina hace más de 25 años, pero además es poeta y es autor del libro Identidad, gestor cultural, creador del blog Poesía a Mano Alzada, que nuclea y cura trabajos de poetas hispanoamericanos, creador y conductor de ciclos radiales, coach ontológico y además mentor de artistas. Su trabajo es ayudar en especial a escritores, cantautores y personas interesadas a refinar y enriquecer su estilo literario, me gusta esa. Y está presentando su nuevo libro de poemas que se llama, como ya dijimos, Mensajes de Texto. Por eso estamos hablando de los mensajes en nuestro programa de hoy. Se llama Leandro Murciego y nos conocemos hace 34 años más o menos por ahí. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo va, Enzo? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Es cierto, un montón. Sí, es casi 34 o 35, ya más o menos por ahí. Y sabés que me acordaba a medida que ustedes iban hablando del tema de los mensajes. Sí. Vos eras muy chico, yo también, ¿no? Yo era más chico. Sí, siempre te llevo una diferencia de edad. Pero recuerdo algunas noches en las que nos quedábamos con la computadora en un cuartito ahí que había al costado, cuando en realidad, en la casa de Enzo, ¿no? De la familia de Enzo, cuando en realidad Internet era una serie de letritas que se iban sumando una por una, y me acuerdo de mensajes y diálogos que teníamos con los hermanos Corol. Ah, bueno, eso sí que yo no me acuerdo. Porque de en nada. esa época... Pensé que iba a decir Karamazov, me iba a asustar más todavía, pero son los Corol buenos. Y recuerdo que en ese momento los Corol hacían grafitis. Es verdad, hacían grafitis. Y que tenían lo que era un principio de página en donde era todo un gran embole, pero era un misterio enorme. Los BBS, decís. Exactamente. Sí, los Bulletin Board System. Era BBS. hermoso. Sí. Era un embole. Vos hablas a un pibe de hoy y se muere de un infarto porque no pasa nada. No, claro, no era internet todavía, pero te conectabas por teléfono a otro módem. Y ese modem te tenía una página toda hecha muy rústicamente con letritas y simbolitos que te tenía unas fotos, un pequeño chat con dos personas, podías chatear. Lo máximo que había era un código ASCII. Sí, la gente ya no sabe ni qué es, pero el nombre ASCII te lo dice todo. No era una gran cosa. No, tenía mucha magia, es verdad. Porque los mensajes siempre tienen algo de magia, ¿no? La comunicación nunca deja de ser un poco mágica. Totalmente, y aparte... la historia del mensaje que siempre lleva un paratexto, ¿no? Y el paratexto es casi tan interesante como el mensaje en sí mismo. Entonces digo... A ver, ¿qué es el paratexto para la gente que no sabe qué es el paratexto? El paratexto es, digamos que sería casi como la coyuntura, el marco de lo que rodea al mensaje. Y lo más interesante de esto es que en ese paratexto, cada una de las aristas de ese marco suelen influenciar lo que estás diciendo y suelen resignificarlo todo el tiempo. Claro. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que recién justo estábamos hablando en el corte, por ejemplo, este libro tiene una historia atrás que ya se convierte casi en un paratexto, ¿no? Es un libro prometido 9 años atrás. Ya en otro siglo. Ya casi. Más o menos. En otra época, sin duda. Cuando escribíamos en código ASCII. Casi. Claro. Me hace acordar de esta frase famosa de Marshall McLuhan, que es el medio es el mensaje. De acuerdo a qué estoy diciendo, dónde lo estoy diciendo, es también cómo es interpretado lo que digo. ¿Y de dónde viene este paratexto de mensajes de texto? Porque en principio es un libro de poemas que uno cree que van a ser todos que tienen que ver con la tecnología, y no necesariamente. No, de hecho, casi que nada de eso. Claramente que nada, pero es que la historia nuestra está rodeada de mensajes de texto. Digo, hay mensajes escritos en servilletas. Hay, bueno... Bien lo sabemos políticamente, algunos mensajes escritos en servilletas. Hay mensajes escritos en una botella que se tiran al mar. Hay mensajes escritos en baldosas. Hay mensajes escritos en vidrios o en espejos en el baño cuando la chica o el chico se va
antes de que el otro o la otra se despierte. Sí. Y bueno, fantástico. Digo, mensaje de texto tenemos todo el tiempo. En los camiones, En los atrás. camiones. Gracias vieja por la vida. Claro, totalmente. Y el mensaje que rodea o en realidad que en un punto gesta este libro tiene que ver con una promesa. Durante un tiempo largo estuve buscando dónde poner el primer libro y como no encontré nada, creé el blog, Poesía Mano Alzada. Sí. Y dije, bueno, me voy a armar mi propia vidriera para mostrar. Ya. Y también me di cuenta a la semana, porque eran otras redes sociales que eran mucho más generosas que las actuales. ¿Estábamos en época Facebook o blogs? En realidad en época Facebook. Facebook. Y Facebook permitía por día, más o menos, generaba un ingreso entre 2.500 y 1.500 personas a un blog que recién empezaba. Sí. Eso ya es fantástico. Ahora, cuando vi todo eso dije, che, yo esta no me la puedo comer yo solo. Entonces dije, bueno, voy a armar y voy a decir, hago 3 publicaciones semanales mías y el resto los voy compartiendo con otros autores. Sí. Con autores noveles de otros lados y vamos traccionando y generando sinergia, palabra que ahora existe y en ese momento no sé si había. Claro. Muy inspirador lo que estás contando, otra palabra que es de ahora. Qué lindo. So inspiring. A mí me encanta ser inspirador y respirador. Inspiradora. Sí. Ahora, la historia es que un buen día entran a buscar un editor de Estados Unidos, en Miami, entra un cubano, entra a buscar un texto de Mariana Cruz y se topa con los míos, de Mariana Cruz. Digo el nombre porque ahora vienen todos los puntos de encuentro extraños en esta historia. Se encuentra con los míos y me propone hacer un programa de radio de 20 minutos. El programa se convierte en 2 emisiones de 2 horas. Después de eso me propone sacar, a él le dieron a dirigir una editorial y tenía la posibilidad de tener 2 libros gratis para que hiciera lo que quisiera. Qué bueno ese cubano traído. ¿De dónde vino el cubano ese? Del cielo. Sí, Entró al blog, así que bienvenido. Y me ofreció que uno de los libros fuese el mío. Pero ¿qué pasó? Me dijo, tengo que hablar con vos, no sé, domingo a las 6 de la tarde. Fantástico. Mariana Cruz me escribe 6 menos 10, mensaje de texto, y me dice, che, quiero hablar con vos. Y tengo una propuesta para hacerte. Bueno, dale, corto una llamada y hablamos. Le ofrecí el primer poemario que fue Identidad, lo cerré con el cubano, la llamó a Mariana y le digo que estaba con Peces de Ciudad en ese momento, en esa editorial. Y le digo, bueno, decime, ¿qué me querías decir? Voy a abrir una editorial con una socia y quiero que el primer libro sea el tuyo. Le digo, ya lo ofrecí. Ya lo cerré. ¿Qué pasa así en la vida? ¿No te viene nunca nada y cuando te vienen las dos juntas? Hermoso. Cuando son libros de poemas no pasa nada, pero cuando son parejas hay un problema. Ay, claramente. ¿Por qué justo las dos al mismo tiempo? Igual había un problema, no tenía nada que ofrecerle. Me quedé hablando con ella y le dije, bueno, te propongo el próximo libro. Y el próximo libro se me ocurre pueden ser mensajes de texto. Y a partir de ahí, mensajes de texto que sean mensajes cortos, que tengan la duración o la extensión de un tweet, que en ese momento eran más cortos. Y a partir de ahí dije, bueno, voy a empezar a trabajar en eso. La vida, pasó la vida. Me dediqué a Identidad, ella trabajó en Peces, después cerró Peces, se fue a Halley. 9 años después, le mando un libro sin expectativa de mucho, porque tenía una cola de 1 año de espera. En un contexto complicadísimo, con las editoriales independientes, que no hay papel y todo lo que sabemos, ¿no? Exactamente. Y la verdad que nada, y a partir de ahí fue amor puro recibido por todos lados y el libro nació en menos de un mes. ¿Y por qué mensaje de texto? Por esta idea de que todo es un mensaje. Y el medio es el mensaje también. Es un libro muy lindo en una editorial que se llama Halley, como El Cometa. También se lee desde ahí. Exactamente. La idea es también empezar a poner en valor el tema de los mensajes de texto, ¿no? Esta cuestión de que no por ser corto deja de ser profundo. No porque sea accesible a todo el mundo, deja de ser poético. Y creo que, bueno, básicamente es una declaración política. Y yo lo estoy empezando, me estoy encariñando con el libro ahora. Pero digo, básicamente ahora lo entiendo también como una postura y una bandera nueva política mía que tiene que ver con esto de romper paradigmas. Y en esto tiene que ver con el romper con los paradigmas también del mundo de la poesía nuestra. ¿Sí? Que esto, digo, no tiene que ser complejo. Claro. La poesía la tenemos todo el tiempo al lado nuestro. Y de hecho yo no sé si percibís lo mismo, pero hay poesía por todas partes. En Instagram es increíble la cantidad de jóvenes de 20 añeros que están enganchados con la poesía, que escriben poesía, tienen 200.000 seguidores, algunos poetas de Instagram. Totalmente. Algo que uno cree que está pasado de moda, que es de otro siglo, que ya fue, sin embargo está vivísimo. Incluso en la música urbana, toda esta cosa de la rima, del freestyle, es poesía pura también.
Totalmente. Y aparte esto en algún momento me acuerdo de una serie de Los Simuladores, un capítulo que le decían a un pibe que si quería romper con los estereotipos lo que tenía que hacer era ponerse un traje, ¿no? Y de esa manera iba a romper con todos los estereotipos. Bueno, ahora la poesía es ese traje que rompe los estereotipos. Digo, en un momento en el cual se está esperando demasiado de un montón de cosas y que te la den muy digerida y que los pibes a lo mejor en YouTube están viendo la reinterpretación de un video, una película, un capítulo o algo, una serie. Digo, está buenísimo que puedas interpretarlo a tu manera. Y me parece que justamente es este lugar para empezar a entablar o generar nuevos puentes y entre ellos dar lugar al lector, básicamente. Bien, ¿nos vas a leer algo de mensaje de texto en el próximo bloque? Te voy a dejar una pregunta pendiente que va a ser: ¿cómo te fuiste encontrando con la poesía? Vos tenés una larga trayectoria como periodista. ¿En algún momento entró la poesía en tu vida y no te soltó más, no la soltaste más? Como te casaste con la poesía. Y también quiero que me cuentes ese recorrido. Y también el otro, ¿no? El periodístico. ¿Con qué expectativas entraste al periodismo? Una profesión. Hace poco creo que veía un posteo tuyo en Facebook que hablaba del Día del Periodista. Algo así como no necesariamente uno se siente orgulloso por ser periodista, y antes sí. Antes el periodista, uno era estar orgulloso de ser periodista, y ahora es tipo, bueno, soy periodista, pero no me confundan con Majul, no lo mismo que Leuco. También quiero que hablemos un poquito de eso, pero no me lo conteste ahora, sino después de esta hermosa canción que debe tener que ver. ¿Tendrá un mensaje cifrado como el Wadu Wadu para dónde recién o no? ¿Le gusta el Wadu Wadu a ustedes? Sí, me gusta más que solo acompañado, pero bueno, me gusta. Bueno, a bailar el Wadu Wadu entonces. Hay más escorpiones de los que deseamos. Dejen de sacrificar ranas, aprendan a nadar o mátense solos. Principio ideológico. Los brazos se duermen antes que el resto del cuerpo, sueñan con hormigas que caminan perdidas, a las que le robaron el hormiguero y la cigarra. Pesadilla. Viejo, siguen pasando los segundos. Ya no busco ser primero. Aprendí que lo importante es llegar. Nada tiene que ver con récord. Las marcas quedan en la piel y hay que aprender a vivir con eso. Caramelo ácido. Espectacular. Mensajes de texto, algunos de los mensajes de texto del libro Mensajes de Texto de Leandro Murciego,
que nos está presentando este poeta y gestor cultural, creador de poesía mano alzada, periodista, bueno, de todo hiciste, pero siempre manteniendo una línea, ¿no? Ahí hablábamos antes de lo político, siempre fuiste un tipo que con ideas políticas claras, viste, eso dicen, el que no es comunista a los 20 no tiene corazón, el que es comunista después de los 20 no tiene cabeza. Vos te estuviste siempre, no sé si tan como comunista, pero siempre del centro para la izquierda, nunca te moviste de ahí, no. Siempre fiel a tus convicciones, y también eso se ve en tu trabajo, ¿no? Que decías antes, no me la quería hacer solo, llamé a otros. ¿No? ¿De qué manera crees que se filtra la política en tu obra? Todo el tiempo. Mirá, de hecho, Halley tiene una cosa hermosa que son las tarjetitas, ¿no? Y en la tarjeta creo que es uno de los poemas que define al libro, pero que en cierta manera me define a mí, digo. La genialidad está en quien mira las cosas y no en quien las hace. Artistas. Digo, esta cuestión de creer que los que hacemos la gracia somos los que tenemos el control, me parece que es triste y corto, ¿no? En realidad nosotros apenas tenemos una visión o una versión de algo, o apenas, tiramos un trazo. Ahora, los que realmente reconstruyen eso son los otros. Digo, y entender la patria sin el otro es tan triste como entender la literatura sin el otro. Digo, pero desde mi visión, ¿no? Claramente. Tal cual. Sin embargo, está como la otra visión también ahí, siempre prevaleciendo de la idea de que quien escribe es alguien iluminado, sabio, que tiene un talento medio mágico, así que no sabe bien de dónde sale. Totalmente. ¿Será por la presencia tan fuerte de Borges que tenemos esa idea, que se está rompiendo, siento, pero que todavía prevalece esa idea del viejo sabio? Y yo no sé cuánto hay de Borges y cuánto hay de la prensa que le hicieron a Borges, ¿no? Borges no tiene la culpa. Exactamente. Yo digo, si yo me pongo a pensar que Borges fue el que le abrió la puerta a la literatura a Cortázar, está bien, otro Cortázar, ¿no? Digo, no fue el Cortázar del final con sus ideas más claras, políticas, sociales y latinoamericanistas, sino el del principio, que era un poco más conservador, bastante más conservador. Pero digo, si yo me pongo a pensar en eso, que era un tipo que abrió puertas, que en la poesía de Borges yo no encuentro una palabra extraña. Si yo es un tipo que en su poesía no apeló a recursos como la metáfora, que la metáfora es un hermoso recurso, pero la verdad, y voy a decirlo así de simple, hay muchos autores y muchos poetas que utilizan la metáfora como cerradura para que nadie entre al poema. Y este es un gueto. Y en este gueto somos los que tenemos el don y los otros son una manga de idiotas que el que puede nos acompaña y el que no se quedará fuera. Bueno, claro. Creo que hay que democratizar la literatura. Yo me estoy encargando de levantar la bandera de democratizar la poesía, que es una herramienta, que es una construcción y que tiene que ver con una formación. Básicamente, ¿no? Y cuando empezamos a entender que la poesía está en el cotidiano, que lo primero que recibimos en nuestra formación es poesía, que lo que nos cantan una canción de cuna es poesía. Aguardar cada cosa en su lugar, si no es un poema, ¿qué es? Y eso, a su vez, debe ser, no sé, el poema número 500 que recibió ese pibe o esa piba. Porque en realidad las canciones de cuna son las primeras. Sí. Y después de eso, los otros poemas son las construcciones de los recuerdos que hacen los abuelos contando de dónde vinieron sus padres. Ya eso es un poema. Esta cuestión de sacar lo que sobra. Sacar lo que sobra es un gesto poético. Y con eso generar un nuevo concepto. Entonces hay que democratizar la literatura y el arte. Esto no es una cuestión de nosotros tenemos la sartén por el mango y ustedes comen lo que sobra. No, nosotros somos porque existen los otros, fundamentalmente. Y después de eso, todos pueden hacerlo. Vilas no era un dotado. Vilas se pasaba 6 horitas todos los días delante de un frontón para poder ser, con suerte, el número 1. Llegó hace una semana en el ranking número 1. Pero ese tipo no lo olvidamos nunca más. Y ese tipo es una construcción y es un modelo social. Pasa que según como nos lo muestran, ¿no? También. Tal cual. ¿Y cómo llegó la poesía a tu vida? Porque sos un apasionado de la poesía. ¿Cómo fue? ¿En qué momento recibiste esa iluminación? Empecé a jugar a los 10 años. Si dijera con qué me da la vergüenza ahora. Pero bueno, soy hijo de otra generación, ¿no? Que en algún momento, yo lo voy a decir, total. Si es con el naranjuno, te tiene que dar vergüenza, mucho nos pasaba. No, es aún peor, cuando yo era chico, estaban los ratones y las gatitas de Porcel. Ah, por supuesto. Y había una... Exactamente. Y había un bloque en el que el gordo Porcel, porque obviamente no discriminábamos en ese momento, ¿no? Decíamos gordo. Claro. El gordo Porcel
no Jorge Porcel, cantaba, tiene una voz del carajo Jorge Porcel, y cantó uno, Si yo fuera rico. Y en ese momento, cuando empezó a cantar eso, yo empecé a jugar y a cambiar la letra por Un niño solo. Empecé traca. Tenemos Si yo fuera rico, alguna versión de Si yo fuera rico tiene que haber. Seguro. Gianfranco Pagliaro no la cantaba, uno de esos. No sé, Si yo fuera rico. Yo de Gianfranco Pagliaro tengo El boludo. También, que también me gustaba muchísimo. Te arrancaste por un programa donde había básicamente el programa de Minas en Bola, vamos a decir. Eso era la metiste a de Porcel, era como una película del medio de Porcel, sobre que sin Olmedo. Exactamente. Pero el resto era todo así. Ahora te das cuenta que todo puede llegar a ser un acceso a algo, ¿no? Tal cual. Hay que dejar ver romper portones al nene y volver. A lo que voy es que ahí es donde aparece el paratexto. Ahí es donde aparece el marco. Entonces, en realidad, cualquier cosa que termina siendo una chispa puede llevar a incendiar la maleza que sobra, ¿no? Y en otros casos, si no tenemos mucha función, a lo mejor se nos incendia el bosque. Pero digo, me parece que el problema no es la chispa. Y por eso está bueno el tema de la formación. Empecé con eso a los 10 años. ¿Y qué escribías ahí? Poesía. Empezaste con Si yo fuera rico, otra cosa. Sí, eso fue poema. Y después poemas. Y en la escuela, claro, empecé a ver el dulce de, mirá, nadie escribe poemas, las maestras. Y dale que va. Esto garpa. Claro, esto garpa. Acá va. Y entonces empecé a negociar notas, en realidad, ¿no? Claro. Entonces el pibe que escribía y era sensible, bueno, tenía 2 puntos más. Claro. Y la realidad es esa. Empecé jugando y descubriendo y construyéndome. Ahora, muy vinculada, porque uno tiene la idea de la poesía, sobre todo en la juventud y adolescencia, muy vinculada a las emociones. Me pasan cosas, no sé cómo expresarlas, y la poesía es una forma de canalizar eso. Quizás después más de grande pasa quizás también por la cabeza un poco más, ¿no? Totalmente. Ahora, si la poesía no va por el cuerpo, que no significa que lo que me pasa lo escupo, si la poesía no me atraviesa a mí, no le va a atravesar a otro. Eso es clarito. Con lo cual, y eso le pasa en toda la literatura. Digo, si la literatura no te atraviesa, no te hace vibrar, ¿por qué carajo va a hacerle vibrar a otro? Claro, pero la realidad es que en todo esto, a esta edad y ya teniendo métodos de escritura y teniendo procesos de escritura y procesos de creativos, la inspiración, yo no creo en inspiración, ¿no? Es laburo. Es laburo. Incluso en la poesía, porque en la narrativa yo creo que a esta altura ya se tiene bastante claro que es laburo, pero en la poesía uno todavía le sigue pareciendo que no, que es una cosa que te llega así, una iluminación, me siento y hago un poema perfecto y me voy a dormir un rato más. Es hermoso, porque en realidad la poesía es como como el rubro minusválido de la literatura, ¿no? Al que en realidad se accede porque mirá qué simpático que es, y se ríe y es simpática, y entonces la vamos a poner a la poesía haciendo alguna gracia en algún lado. Y la realidad es que es una construcción, y que en esa construcción tiene muchísimo que ver con, básicamente, con el sacar. ¿Sí? Y cuanto más sentido tiene, es cuanto más sacamos. ¿Y por qué pasa eso? Porque en realidad estamos empoderando al lector, al que está del otro lado. Entonces empezamos a construir entre lo que vos pensás del texto y lo que yo digo. Entonces ahí necesito menos versos. Porque yo voy a jugar con ese concepto que vos ya tenés, aunque nunca lo nombre. Es un poco la idea del mensaje de texto, ¿no? Son todos textos muy chiquitos, más poesía y menos verso puede ser el eslogan de campaña. Exactamente. Y la realidad es que me parece que por ahí va la historia, ¿no? Que es toda una construcción. Y en esa construcción tiene mucho que ver con volver a las bases. Digo, cuando nosotros vemos a un pintor y vemos el laburo que hacen los pintores naif, decimos, che, ¿y por esto pagan un montón? Y sí, claro, tuvieron que romper toda una formación de 12 o 15 años de educación en donde el árbol era abajo marrón y arriba verde y tenía que ser más alto que las personas. Ahora, en cuanto pudo volver a la esencia y hacer el árbol como se le cantó los tobillos, ese tipo rompió todos los paradigmas, se cagó en la sociedad y fundó un nuevo concepto, su propio universo. Bueno, eso lleva muchísimo tiempo. Y ese es el trabajo de la poesía. ¿Tenemos Si yo fuera rico ahí? Ahora no, qué lástima. Después lo voy a buscar, para el próximo programa lo voy a buscar y vamos a hacer un programa sobre ser rico, nada más que para escuchar ese tema. Había quedado pendiente una pregunta que tenía que ver con tu labor como periodista. A priori, diría un periodista, parece ser casi todo lo contrario a la poesía, ¿no? La poesía es pura libertad en la escritura y el periodismo suele ser bastante, ¿no?, encorsetador. De hecho, una noticia periodística bien escrita no se nota si la escribiste vos, la escribí yo, si la escribió una inteligencia artificial, y en la poesía es todo lo contrario, buscamos lo particular, lo individual.
¿Cómo es ese transitar de la mano de dos actividades que tienen que ver con la palabra, pero parecen tan disímiles? Porque pasa lo mismo que con la poesía. Nosotros pensamos que hay un camino único. Yo en realidad cuando empecé a trabajar en la gráfica, en el periodismo gráfico, en el Diario de la Nación, en la parte de deportes, nada, me dieron, como para quemarme las naves, me dieron una contratapa de entrada. Y la rompí en la contratapa. ¿Ya de entrada empezaste con una contratapa? Sí, claro, no, empecé con San Lorenzo Copa Libertadores, debo decir. ¿2014? No. Sí, no, más atrás. Más atrás. 52 años, papi. Te tocó bailar con la más fea. No. Y me tocó bailar con la más fea en ese momento también. Pero lo que quiero decir es que, en realidad, me dieron la posibilidad de los lugares de vuelo. Pero me dieron la posibilidad para reírse un rato. Y me fue muy bien. Ahora, como decía mi jefe, nene, vos no podés hacer una breve. Son 4 líneas con información pura, le pifiás a todo. Que yo no quería hacer breve. Claro. Es que para mí el periodismo es lo que terminé haciendo en mi programa de radio, que son entrevistas mano a mano, encontrar que el otro diga lo que nunca se dio cuenta que podía decir. Digo, ese juego, el escribir entre líneas, el darle el tiempo al otro. Digo, entonces, a partir de ahí, eso es lo que me interesaba del periodismo, construir la historia. La noticia, debo decir que, aunque estén en contra de la mayoría de mis colegas, no existe. Lo que existe es la historia. La noticia se muere a los 15 minutos, la historia es lo que queda. Y la historia no la tapa nada. Y la noticia puede ser falsa o real. Ahora la historia te importa 3 cuernos, ¿qué es? Porque te modificó. Claro, tal cual. ¿Y pudiste ejercer ese periodismo alguna vez? ¿Lo lograste hacer? No me lo digas ahora, sino después de escuchar este tema que vamos a escuchar, que tendrá que ver con los mensajes también, Leiva, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? A ver si... uno de Alejandra Sanz, la hermana de Alejandra Sanz. Sí, que parece que le escribe amiga mía, está buscando, siempre busca la melodía Alejandro Sanz, pero nunca la encuentra. No la encontró, ¿no? No, es como gente que no encuentra. Pero hizo una carrera con eso. Sí, buscando la melodía se llamaba el libro. Amiga mía, no sé, solo vives por él, y lo sabes también. Pero no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrocha pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y está bien. Se rompió el cielo. Cae furia a chaparrones. Nadie puede agradecer esto. En la vereda de la vida, 3 pájaros de golpe se perdió. Otros agonizan. Los automóviles ensayan un efímero y disonante responso. Yo, bajo las persianas, no sea que el sueño devenga en pesadilla. Egocentrismo. Actúan los demonios por urgencias. Apenas ven chispas salen a apagar fuegos. Pero cada tanto, un buen incendio limpia las malezas y prepara la tierra para volver a empezar. Buenas intenciones. Mensajes de texto, así se llama este nuevo libro de poesía de Leandro Murciego, que también escribió antes o publicó Identidad, y que además dijimos es periodista de la Nación y nos había quedado pendiente la pregunta sobre el periodismo. Vos dijiste, bueno, para mí el periodismo era un montón de cosas, y después ¿qué terminó siendo? ¿Qué sentís que pudiste hacer de todas las expectativas que tenías? Porque a mí mismo me pasó haber entrado a la comunicación, al periodismo con un montón de expectativas y después rápidamente decepcionarme. Decir, esto era el periodismo entonces. Sí, me decepcioné rápidamente. No consigo transmitir la decepción en mi entorno. Es fantástico, parece que soy un orate, ¿no? Como que veo realidades que no existen. Pero digo, a ver,
como me creé el blog para tener ese espacio de difusión, para encontrarme y permitir difundir a otros, también me creé como periodista cultural y literario. Y entonces encuentro ahí mi mejor versión, en donde ya también empiezo a cruzar hasta mis propios límites, y eso también me interesa mucho, ¿no? Esto de poder tener a una mesa a alguien que piensa y está en la vereda de enfrente y poder darle lugar a hablar y poder tener una charla y poder terminar muy bien y poder tener una charla cruzándonos. Y esta cuestión de empezar a entender que hay intercambios que son necesarios, ¿sí? Y que no es mala palabra sentarme a hablar con uno que no piensa como yo. Y que en realidad el otro me puede hacer pensar algo que a lo mejor no hubiese llegado nunca, pero a su vez yo también le puedo dejar una semilla. Y lo más interesante es ese ida y vuelta que me parece que construye un montón. Obviamente igual yo creo que el arte, si no va para un lado, tiene menos sensibilidad, pero bueno, esa es mi limitación. ¿Qué va a hacer? Cada uno sabe para qué lado. Para de qué lado, y vos de qué lado estás, chabón. Un periodista. Un periodista. Un periodista nos cae bastante bien igual, Matías Martí, de los jóvenes. ¿Qué poetas nos podés recomendar? Vos estás todo el tiempo en contacto con nuevos poetas, nuevas poetas, ¿no? Conocemos, no sé, Alejandra Pizarro, Mécole Orozco, los clásicos, Hellman, que sé que te gusta mucho. Pero de ahora, así que digas, ¿cómo no leyeron todavía a estos poetas? A ver, yo tengo un caballito de batalla, ¿no? Que para mí es Daniel Quintero. Daniel Quintero es un tipo que, a ver, hay gente que escribe poesía y hay gente que transpira poesía. Bueno, me parece que Daniel transpira poesía. Y eso es una cosa muy interesante. ¿Es un don? No, no es un don, es una construcción. Lo que pasa es que ya está tan mezclado. Lo que ahí es recontra interesante eso. Autores y autoras que me interesen. Mira, una autora que por lo general no suelo nombrar mucho, que es Flor Codagnone. También me interesa mucho lo que hace con las letras y fuera de las letras, ¿no? Que eso también me parece que es recontra importante. ¿Qué hace fuera de las letras? Es coherente igual que con las letras. Es igual de militante coherentemente, ¿no? De transitar esta cuestión de tratar de sembrar con su laburo, que a veces tiene que ver con los talleres de crochet, que a veces tiene que ver, que también es otra manera de expresar y de llegar al otro y de poder hacer que ese otro después pueda hablar. Digo, los laburos que tienen que ver con la literatura. Una búsqueda totalmente distinta, digo, para mí. Bueno, también aparece por ahí dando vuelta, para mí un autor que es importante ahí como para leerlo también, que es Unai Rivas Campos. Igual yo me pongo a pensar y hay un montón de gente con la que me codeo sistemáticamente, ¿no? O ya no. Pero que el respeto sigue ahí, y eso es lo más interesante, ¿no? Cuando me puedo alejarlo, pero tiene que ver con la coherencia. Y para mí la coherencia forma parte del arte. ¿Sí? Porque el arte no es un estornudo, es una parte más de la vida. Entonces, aquel que predica y después no se condice con lo que hace, y la verdad que, más que una porción de pizza no puede. Flor Codagnone, entonces, Daniel Quintero, y dijiste el tercero. Unai Rivas Campos. ¿Unai cómo se escribe? Unai Rivas Campos. Unai Rivas Campos. A lo mejor le puse la S al revés, ¿no? Está bien, perfecto, gracias. Lo pueden googlear todo y encuentran, yo acá estuve googleando Daniel Quintero, hay de Flor Codagnone, hay. Sí, y si entran en Pama también van a encontrar en Poesía Avanzada. Decinos ahí, ¿cómo entramos para seguir Poesía Avanzada, para conseguir tu libro? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Online, offline, de Rocks? Yo creo que se paran en una esquina, gritan y yo voy a ir. Se llama necesidad de hablar con el otro. No. A ver, www.poesiabanalizada.com.ar. Poesiabanalizada.com.ar. ¿Resistencia? Sí. Creo que hay una beta de resistencia ahí. Tanto para gente que quiera leer poesía como quiera publicar, también es un lugar abierto para conocer nuevos poesías. Sí, pero también aparecen cuentos. Digo, también está abierto ese lugar. También aparecen a veces lecturas y reflexiones sobre algunos trabajos que pueden ya tener que ver con narrativa. También aparecen cosas que tienen que ver con el teatro. Y porque aparte, desde la pandemia para acá, yo elegí la pandemia para guardarme, ¿no? Y dejar que otros hablen. Bueno, tenías un proyecto en pandemia que hablamos por teléfono también, no recuerdo exactamente qué era, pero tenía que ver con dibujos, ¿no? No era mío.
Ah, ¿cómo era eso? Era de Edgardo Cavior. Ah, era Edgardo Cavior. Claramente. ¿Cómo es? Te relacioné Todo. con Edgardo Cavior. Es tremendo. Debe ser por el pelo. Sí, seguramente. Claramente. Pero hablamos de tu libro anterior. Por teléfono. Sí, puede ser. Puede ser. Y igual, digo, más allá de todo, el gran proyecto mío fue mandarme puertas adentro y entender que lo que tenía que hacer era concentrar todo un espacio que era PAMA y a partir de ahí salir. Digo, yo sigo en la misma radio hace 8 años, pero la realidad es que mi plataforma es el blog. Y a partir de ahí están desde los trabajos de coacheo y mentoreo literario, los trabajos de compartir la literatura de otros, a veces la mía, y ahí aparecen también los programas de radio. Digo, es como empezar a decir, bueno, acá estoy yo, este soy yo. Pero eso lo pude hacer porque en realidad me pude hermanar con quien soy. Porque antes estaba totalmente atomizado. Porque no me reconocía. Porque no me ponía en valor. Cuando pude ponerme en valor, pude decir, estas son todas las piezas mías, acá estoy, acá me enfrento y de acá salgo. Entonces, por eso creo que a la hora de escribir, una de las cosas más importantes es saber quién carajo somos. Eso me gusta, ¿no? Se pone, está escuchando a alguien que nunca escribió poesía y que dice, y capaz me podría servir como hacer algo distinto para escribir lo que me pasa. ¿Cómo se empieza a escribir poesía? ¿Cómo puedo hacer? De la nada a decir, bueno, escribo mi primer poema. Yo creo que el principio siempre es un vómito. ¿Sí? Okay. ¿No hay que salir la noche anterior y tomar mucho alcohol? No. Por ejemplo. ¿Por qué no? Para algunos será esto, ¿no? ¿Por qué no? Porque a lo mejor es liberador también. Claro. Pero más allá de eso, creo que lo más interesante es lo que viene después. Porque escribimos muchos. Ahora, hacer arte, no todos. Ni siquiera muchos autores consagrados creo que hacen arte. Digo, y hacer arte tiene que ver con un interpelarse, como la remera, ¿no? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con un confrontarse, tiene que ver con un cuestionarse cosas, con un repensarse. Entonces, si no hay todo ese proceso, si la obra siempre es la mejor, la que hicimos, y si nunca la ponemos en duda, no hay proceso de crecimiento, entonces no hay arte. Porque el que haya arte es un construir para que alguien alguna vez lo vea. No importa quién, vos no estás escribiendo para ese. Pero si no, eso queda en un cajón. Y el tema es que cuando uno hace arte, aunque sea una pintura rupestre, está hecho para que alguien lo vea. No hay arte, no hay mensaje. No es un mensaje. Es que el mensaje puede ir al inodoro. Claro. Y la historia es cuando vos tenés una intención. Y el arte lleva una intención. Siempre lleva una intención. Una necesidad, un grito, un decir, un escuchar, un poner voz a otro que no puede decir. Lleva una intención. Y siempre está la política. No partidaria, política. La última, ¿rima sí o rima no? ¿Viste? Rima no. Durante muchos años la rima era como poesía igual a rima, después rima no, y ahora yo veo muchos pibes están rimando los poemas. Y uno dice, ¿qué les decimos a los pibes que riman los poemas? Que sigan rimando los poemas, pero rima no. Rima no. ¿Por qué no? Porque que lean a Coelho también. Dale, lea a Coelho. Si vas a leer, lea a Coelho. Claro. Ahora, después una vez que estás leyendo, vamos para otro lado. Dale. Claro. Pero digo, rima sí, claro que sí. ¿Tenés todo para decir con la rima? Dale, buenísimo. Ahora vamos a probar el verso libre. Y vas a ver con el verso libre vas a decir más cosas, porque no vas a estar atado. La rima te ata, te casi toda la métrica, te ríes. Al mismo tiempo es lindo, porque te cae así como, estás como saltando, ¿no? Es hermoso, pero el punto está, y ahí me parece que es una cosa recontra fuerte, en ver realmente si es la forma o el contenido. Y para mí primero es el contenido, y después la manera en que se dice. Porque puede no tener rima, pero tener musicalidad. Y ahí te cambio la apuesta, y al que está escuchando del otro lado, yo no sé si se va a dar cuenta si había rima o musicalidad. Puede haber rimas internas. Digo, puede haber un montón de tipos de cosas que aportan a esa construcción literaria y que en realidad la termina siendo amigable con los demás. Entonces todo lo que sume, bienvenido. Después, para mejorar tenemos tiempo entre todos. Mensaje de texto, el libro de Leandro Morciego. ¿Dónde lo conseguimos, Leandro? Ediciones Halley. Ediciones Halley, pueden entrar en la página de Halley Ediciones. H-A-L-L o una sola L. Halley, sí. Como el cometa, exactamente igual. H-A-L-L-E-Y. Exactamente. Ediciones. ¿Sí? .com.ar. O Google, Leandro Morciego, sí, mensaje de texto, comprar. Y si no, me encuentran en cualquier red porque mis perfiles están abiertos. Así que nada, ahí me encuentran, me mandan mensajitos, nos ponemos a hablar y seguramente hablaremos menos de Independiente de cualquier cosa. Bueno, eso, no te quise tocar el tema para no meterme en terrenos escabrosos.
Leandro, muchísimas gracias por esta visita. La invitación está hecha a conocer tu obra, a leer identidad, a leer mensajes de texto, a seguir el blog Poesía Manualizada. Gracias, hasta la próxima. Seguramente habrá una próxima. Esperemos, Dios mediante, como se decía. La próxima es en el mío, te venís a hablar vos. Listo, perfecto. Hacemos así y después nos premiamos entre nosotros. Pero claramente.